Bueno, vamos a continuar con nuestra tercera clase, la tercera parte de la primera clase. Hablábamos que el campo de la psicosis se caracteriza por la lógica de la holofrase, a diferencia del intervalo en la neurosis. La holofrase tiene un elemento fundamental que describe Lacan y que es el elemento de criterio diagnóstico en el discurso, que es el neologismo. ¿Qué es el neologismo? Primero, es una palabra que no depende del contexto semántico, de la significación que le da el contexto. Es decir, es como una palabra extraída absolutamente de ese contexto. Segundo, tiene una relación con lo real, con lo que refiere, no arbitraria como diría Saussure, que dice que el signo es arbitrario con relación a la cosa que representa, sino acá esta palabra neológica tiene una referencia absolutamente necesaria, hasta certera con lo que refiere. Vamos a ver qué característica produce esta palabra con esta lógica. Por eso también Lacan va a plantear que el neologismo es un signo, entendido el signo como algo para alguien. Es decir, un signo pensado muchas veces también, como lo refiere Lacan, como un significante pero puesto en lo real. Vamos a ver qué lógica tiene eso. Voy a leer una extensa cita del Seminario 3 de la página 52-53, donde ubica esta idea de neologismo y cómo funciona en los dos campos. Vamos a decir, en los dos extremos de la inercia. Por un lado, en la inercia que tiende a la fragmentación y la inercia que tiende a la alienación especular. Empieza diciendo: a nivel del significante, en su carácter material, el delirio se distingue precisamente por esa forma especial de discordancia con el lenguaje común que se llama neologismo. A nivel del significante, la significación siempre remite a otra significación, porque la significación de esas palabras no se agota a la revisión de una significación. Primero, ¿qué nos dice? Que el significante siempre remite a otro significante. Esto pasa en la neurosis como en el discurso común. Por eso Lacan establece que el sujeto del inconsciente es aquello que representa un significante para otro significante. Pero esa relación siempre es una cadena que siempre remite a una idea continua que no encuentra un último eslabón. ¿Sí? Siempre la significación se desplaza. Pero, dice Lacan, se observa en el texto de Reber, como en la presencia de un enfermo, esa intrusión tan particular de los signos neológicos. La significación de las palabras que lo detienen tienen como propiedad al remitir esencialmente a la significación en tanto tal. Es una significación que fundamentalmente no remite más que a sí misma, que permanece irreductible. Es decir, es una significación que se refiere a sí misma, no necesita la asociación con otra. El enfermo mismo subraya que esa palabra en sí mismo pesa. Antes de poder ser reducida a otra significación, significa en sí mismo algo inefable, dice él, como algo irreductible, algo oscuro que se centra sobre sí mismo. Es una significación que remite ante todo a la significación en cuanto tal. Ven que esto lo repite y lo remarca, ¿sí? Como la significación, y remarco la idea de la, como la única. Lo vemos en ambos polos de todas las manifestaciones concretas con que se puede presentar un enfermo. Cualquiera sea el grado que acase la endofasia que cubre el conjunto de los fenómenos a los que están sometidos estos sujetos, los dos polos llevan a un punto eminente, como lo subraya bien el texto de Reber, dos tipos de fenómenos donde se dibuja el neologismo. Los dos fenómenos son la intuición o la fórmula. En la intuición delirante es un fenómeno pleno que tiene para el sujeto un carácter inundante que lo colma. Le revela una perspectiva nueva cuya
sello original cuyo sabor particular subraya, tal como lo hace Reber, cuando habla de la lengua fundamental, a la que la experiencia lo introdujo. Allí, la palabra, con su pleno énfasis, como cuando se dice palabra clave, es el alma de la situación. El Reber va a describir que en un momento se revela una lengua fundamental. De ahí extrae determinados términos, como el que le dan la clave de esa palabra, esa intuición de ser la mujer de Dios. Esa lengua fundamental está plena de sentido. Van a ver que en el texto de Reber hay elementos fundamentales que están hechos de esta lengua fundamental. En el extremo opuesto, tenemos la forma que adquiere la significación cuando ya no remite a nada. Es la fórmula que se repite, se reitera, se machaca con insistencia estereotipada. Podemos llamarla, en oposición a la palabra, el estribillo. Ambas formas, la más plena y la más vacía, detienen la significación. Son una especie de plomada en la red del discurso del sujeto. Característica estructural que en el abordaje clínico permite reconocer la rúbrica de un delirio. Precisamente por ello, ese lenguaje que puede engañarnos en un primer abordaje del sujeto, incluso a veces hasta en el más delirante, nos lleva a superar esa noción y a formular el término del discurso. Porque estos enfermos, no hay duda, hablan nuestro mismo lenguaje. Si no hubiese ese elemento, nada sabríamos de aquello. Pero la economía del discurso, la relación de significación a significación, la relación de un discurso con el orden común del discurso, es por lo tanto lo que permite distinguir si se trata de un delirio o no. Bien. Vamos a cerrar esta clase con el esquema que ustedes están viendo y un poco para ubicar los dos puntos de la inercia, ¿no? Un punto, vamos a llamarlo polo metonímico. Allí el neologismo es una fórmula, como nos propone Lacan. Esto que habla del estribillo, la cascada, el monosílabo, el catatonismo. Ahí eso remite a todo un cuerpo fragmentado, como está fragmentado también el discurso. ¿Se acuerdan que ubicábamos que ahí está todos esos fenómenos que ubicaríamos como bajo el diagnóstico de esquizofrenia, autismo, demencia? Es un punto de absoluta desestructuración, no hay estructura. En ese polo todos son signos, todas las palabras son signos y están plenamente vacías de sentido. También, ahí a la alofrase es un neologismo continuo, sin remisión a ninguna significación en particular. En el otro polo, que es el que continuaremos en las próximas clases trabajando, y por el que empezaremos a trabajar particularmente en la obra de Reber, es el polo metafórico. Ahí hay un neologismo que se presenta desde el inicio como estabilización. ¿Se acuerdan que trabajamos? Ese neologismo establece 4 discursos posibles de la paranoia. ¿Se acuerdan? Paranoia, megalomanía, erotomanía o celotipia. Ese neologismo, un fenómeno elemental que organiza el delirio. ¿Sí? Ese elemento que se le presenta a la lengua fundamental de Reber y organiza el delirio alrededor de su relación con Dios. Ahí todo se organiza alrededor de el narcisismo primario y la relación de alienación especular con el otro. Hay un signo pleno de sentidos, esto es lo que llamaremos una metáfora delirante, que suple la imposibilidad de hacer una metáfora paterna, como podría ser un neurótico, ¿sí? Y, vamos a decir, este elemento del polo metafórico que aparece para organizar lo especular, al principio produce una detención absoluta. Ya lo veremos en las próximas clases, lo que genera como una perplejidad, ¿no? Reber describe esa perplejidad ante esa significación que se le presenta en la duerme vela. El neologismo se le impone. Luego veremos que hay un segundo momento que se inicia
que es el delirio organizado que crece e interpreta certeramente ese primer neologismo que se le impone.